Juan capítulo 18. Ahí estamos, en Juan 18. Yo te voy a pedir que me regales tu mente estos segundos para explicarte lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer, fíjate, aquí en Juan capítulo 18, en lo que lo buscas, es uno de los trozos, yo te diría, más profundos. Quizás en el Evangelio de Juan, yo me atrevería a decir en el Nuevo Testamento, es un paquete profundo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es tan profundo? Fíjate que te cuento, ¿te acuerdas qué es lo que leímos la semana pasada? ¿Te recuerdas? Juan 18. Juan 18 comienza estando en el huerto, ahí en el monte de los olivos, atravesando el torrente de Cedrón. ¿Te acuerdas? Él está en el huerto de Getsemaní. Ahí comienza Juan 18. Luego vimos esa misma noche cómo es llevado a la casa de ¿quién? Del sumo sacerdote. Pero fue presentado delante de Anás. Y luego fue llevado donde Caifás. Y yo te explicaba cómo es que los dos pueden ser sumos sacerdotes. Es un sumo sacerdote y otro sumo sacerdote. Y ambos, fíjate, hacen el interrogatorio. Fíjate, quiero que me sigas. Esta historia, obviamente, la pasión de Cristo, si quieres verlo de esta manera, es una historia que está descrita en los 4 evangelios. Está descrita en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y los otros 3 evangelios nos dan diferentes detalles de cómo va sucediendo la historia. Pero Juan, yo quiero recordarte que Juan fue escrito probablemente 25, 30 años después que estos otros evangelios. Juan es uno de los escritores que escribió de último, allí en el primer siglo. Juan llegó a escribir incluso en el año 90, después de que Cristo había nacido, en el año 90. Todos los otros evangelios datan ahí por el año 60, 65. Y entonces te puedes imaginar, muchos piensan que Juan está escribiendo teniendo a Mateo y a Marcos probablemente a la vista. Y las historias que plantea Juan son historias complementarias. Por supuesto, en todo esto no puedes quitar la inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien inspira a Juan para escribir lo que escribió. Pero de alguna manera el Espíritu Santo guía a Juan para escribir cosas que los otros no escribieron. Uno es el interrogatorio con Anás. Ninguno de los otros habla de cómo estuvo frente a Anás. Todos hablan de cómo estuvo frente a Caifás. Y sabes que Juan no habla de eso. Juan omite el interrogatorio con Caifás. Te propongo que porque ya sabe que está en Mateo y en Marcos y entonces es complementario. ¿Sabes? Todos los evangelios nos cuentan acerca de cómo Jesús fue llevado, fíjate, de Caifás. Ahora sígueme. El proceso fue Anás primero, luego a Caifás y luego fue llevado a Poncio Pilato. Todos describen eso. Y esa es la historia que vamos a ver. Pero solo Juan nos da el detalle de la conversación que se da entre Pilato y Jesús. Solo Juan. Todos los otros evangelios, fíjate, solo nos cuentan que Pilato hizo una pregunta y Jesús no contestó nada, porque eventualmente Jesús ya no contesta nada. Pero Juan nos reporta el inicio de esta conversación. Y en el inicio de esta conversación, el Señor Jesús, lo que va a plantear ahora, sígueme. Jesús está ahí, ya fue golpeado por los alguaciles del sumo sacerdote, ya estuvo con Caifás y siendo interrogado, lo han golpeado, lo han humillado, todo eso ha sucedido en la noche. Y dice acá, mira, cómo comienza nuestro texto en el verso 28. Estamos en Juan, lo vamos a leer despacio, pero mira ahí cómo comienza, para que tengas una idea histórica de qué está pasando. Estoy en Juan capítulo 18, verso 28. Mira lo que dice. Llevaron a Jesús de casa de Caifás, ¿a dónde? Al pretorio. Era, ¿qué dice? De mañana. Yo quiero recordarte que vimos que él estaba frente a Anás en la noche, frente a Caifás en la noche y la madrugada, tanto que veíamos cómo Pedro negó a Jesús. Allí te acuerdas que él claudicó ante la presión, veíamos la semana pasada, y te acuerdas que cuando cantó el gallo, yo te mostraba en Marcos capítulo 13 a qué horas cantaba el gallo, la tercera vigilia de la noche, probablemente entre 12 y 3 de la mañana, ya era de madrugada. Todo eso ha pasado Jesús ha pasado siendo interrogado, golpeado, con falsos testigos durante la noche. Y en la mañana, de hecho Marcos nos cuenta que era muy temprano en la mañana, van al pretorio.
El pretorio, fíjate, es donde está el pretor. Ah, no sabías, de verdad. El pretorio es donde está el pretor, el gobernador. ¿Sabes? Era el palacio donde estaba el gobernador de Judea. Y el gobernador de Judea nos dice Lucas capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice que era Pilato. Lo van a llevar delante del gobernador de Judea, el gobernador romano de Judea. ¿Sabes? En esta presentación en el pretorio, muy temprano en la mañana, Jesús llega desgastado, desvelado, golpeado, humillado, en un juicio injusto, que yo te demostré que era un juicio injusto. Y en este juicio injusto llega Jesús delante de Pilato. Pilato, fíjate, es mencionado en las Escrituras mucho. Por alguna razón, la importancia de este interrogatorio es muy relevante. Bueno, has oído el dicho, ¿verdad? Si cupo Pilato en el credo, sí, en el credo está Pilato. Pilato está por todos lados. Poncio Pilato es determinante en la historia de Jesús. ¿Por qué? Vamos a estudiar por qué. Pero te decía que solo Juan está allí reportando lo que Jesús habló con Pilato. Y lo que Jesús habló con Pilato, él está frente a Pilato, está siendo interrogado por Pilato. Lo que Jesús habló con Pilato, con Poncio Pilato, es algo sumamente profundo, porque la pregunta de Pilato gira alrededor del reinado. La acusación que recibe Jesús es que se está haciendo pasar por rey y quiere ser el rey en lugar de César. Ese es César, el rey de Roma, por supuesto, sí, el César. Y esa es la acusación que recibe Jesús. Y Jesús va a explicar, fíjate, va a explicar el reino de Dios a Pilato. Él va a tomar un tiempo para decirle, Pilato, te voy a explicar, en frases breves, te voy a explicar en qué consiste el reino de Dios. Y es una conversación profunda, conceptos profundos que vamos a tratar de hacerle justicia en nuestro estudio. Vamos a tratar de estudiarlos. En esta plática, Jesús nos deja ver que lo que está sucediendo, sígueme en esto, lo que está sucediendo no está sucediendo por el poder del hombre, ni por casualidad, ni porque a Dios se le escapó del control. Es una conspiración divina. Lo que está sucediendo, estoy ocupando este oxímoron, estoy ocupando esta comparación de palabras allí, es una conspiración divina, es una estrategia de establecer el reino de Dios en la tierra. Es parte del plan de Dios. Y Jesús se lo va a hacer ver a Pilato de una manera tan clara. Y yo espero que tú y yo esta mañana salgamos entendiendo la estrategia del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué el reino de Dios es importante? Mira nuestro texto. Voy a tratar de leerlo tan claramente como nos sea posible. Yo te pido que le pongas sentido a las palabras. Dice el verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito.
Ahora imagínate lo que está sucediendo allí históricamente. Notaste conmigo que los judíos no entran al pretorio. Imagínate por favor un montón de gradas, así me lo imagino yo, un montón de gradas y está el pretorio allí, el palacio, y ellos no pueden entrar porque quieren celebrar la Pascua. ¿Notaste eso? ¿Por qué? Porque era prohibido para un judío tocar suelo gentil. Precisamente eso lo volvía inmundo e inmundo no podías comer la Pascua. Así que por eso evitan entrar. Así que lo que ves es hasta gracioso. Ves a Pilato entrando y saliendo, entrando y saliendo. No sé si lo notaste. Y salió y les dijo. Y luego regresó y le decía a Jesús. Y luego entró y les dijo. Porque están en esa dinámica porque ellos no van a entrar. Y en esta dinámica, la acusación que le hacen, yo te decía que se nos cuenta allí en el texto que nos cuenta Lucas, en Lucas capítulo 23, se nos cuenta en el verso 2, no tenemos tiempo para verlo, se nos cuenta que la acusación que hacen es esta: este hombre ha causado sedición en el mundo, en todo el pueblo, y ha dicho que no paguemos tributo a César. Todo eso es falso. Y la tercera acusación es: este hombre dice que es el Cristo, o sea, un rey. Eso es lo que lo acusamos. Venimos aquí al tribunal, al pretorio, a hacer justicia porque este hombre dice que es rey. Ese es el problema. Por eso entra Pilato y la primera pregunta que hace a Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos? Este es el asunto que se está tratando acá. Jesús aprovecha este asunto y va a explicar: te voy a explicar, Pilato, como solo el maestro sabe hacerlo. Te voy a explicar la estrategia del reino, cómo funciona el reino de Dios acá en la tierra. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana, esa conspiración divina. Vamos a poder ver solo la mitad de este interrogatorio. Pero yo quiero que entiendas que cuando entendemos esta conspiración divina, cuando entendemos la estrategia del reino, entendemos que el reino tiene un costo. El reino tiene un costo. Vamos a ver 4 elementos de esa estrategia el día de hoy. Y lo primero que vemos es que el reino tiene un costo. El reino de Dios no fue gratis. Ahora, quizás tú estás acá y tú estás preguntando: sí, hermano, pero ¿y qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en parte lo vamos a ir comprendiendo, pero desde ya te lo defino de una manera muy sencilla. El reino de Dios es cuando Dios reina. Ese es el reino de Dios. Es cuando Dios reina. El reino de Dios es cuando en una familia Dios dice y la familia obedece. Es cuando en la vida de un individuo Dios manda y yo obedezco. Dios reina. Ese es el reino de Dios. Lo que Jesús vino a establecer es el reino de Dios. Y vamos a entender cómo este gobierno de Dios funciona en la vida de cada uno. ¿Quieres como paréntesis? Lee conmigo nuestro texto, verso 28. Verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Sabes algo interesante? Si quieres un detalle. Ellos están dispuestos a matar a un inocente. Están dispuestos a poner testigos falsos. Están dispuestos a cometer un asesinato, a cometer traición en todo sentido. Pero no me voy a contaminar religiosamente porque yo quiero comer la Pascua. ¿Sabes que así es la religión? La religión es así. Tú y yo podemos caer en una religión donde queremos cumplir ciertos ritos religiosos, pero por dentro estamos podridos. Es terrible, eso es lo que están haciendo estos hombres. Por cierto, el que planteó que Jesús lo que vino a establecer fue una religión, no tiene ningún sentido. Nosotros somos la iglesia verdadera porque Jesús lo que vino a establecer es esta religión. Es ridículo. Jesús no vino a establecer una religión, ya había religión allí y muy buena. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Es totalmente distinto. Entonces vienen estos religiosos y van a entregar a Jesús. Y mira qué interesante la acusación. ¿Por qué no tomaron ellos el juicio? Dice el verso 29. Entonces salió Pilato a ellos, que es el pretor, el gobernador de Judea, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Acá Lucas y Mateo y Marcos nos complementan diciendo que la acusación es: este hombre se hace rey de los judíos. Ese es el problema, Lucas capítulo 23. Y entonces dice el verso 30, respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ahora mira la pregunta lógica de Pilato. Sígueme históricamente. ¿Por qué tenía que juzgarlo él? ¿Por qué tenía que juzgarlo Roma? Júzguenlo ustedes, judíos. Dice en el verso 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
¿Podían hacer eso los judíos? Sí. Roma les había dado cierta libertad para juzgar de acuerdo a sus propias leyes. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Y podían matar a alguien? Sí, podían hacerlo. Pero aquí dice que no. Bueno, leamos. Dice en el verso 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero no se explica, Juan, qué quisieron decir en el verso 32, ni tenemos que nosotros imaginarnos qué querían decir. Verso 32 nos dice qué querían decir. ¿Para qué dijeron esto? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir Jesús? De cruz. Ok, sígueme. ¿Podían los judíos juzgarle? Sí. ¿Y podían matar a alguien juzgado, pena de muerte? Sí. ¿Cómo daban pena de muerte los judíos? Apedreando. Apedreando. Ok, sígueme. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 8? No tenemos tiempo para verlo, pero le traen una mujer adúltera a Jesús. Y recuerdas que Jesús se inclina a tierra y escribe en el polvo. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Qué querían hacer con la mujer adúltera? Apedrearla, porque podían apedrearla. ¿Merecía la muerte esta mujer adúltera? Sí, yo te he dicho que según la ley había quebrantado la ley. Pero Jesús dice, cuando Jesús dijo, uno de los pasajes más sacados de contexto que yo he escuchado, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Primero no dice así. Dice el que esté libre de pecado, el que esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. No dice tire la primera piedra. ¿Y eso qué diferencia hace? Sí, lo que Jesús estaba citando es la ley. Él estaba diciendo, ok, este proceso está sin pecado, este proceso está bien judicialmente. Si eso es así, cuando la ley establece que el proceso está bien judicialmente, entonces el acusador es el primero en lanzar la piedra. Así que hágale, quiero ver quién va a ser, porque el proceso está limpio de pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos libres de pecado, el proceso se ha hecho bien. ¿Sabes que no? ¿Sabes que número 1 tenía que ser ante los ancianos? Número 2 tenía que ser, fíjate, el hombre y la mujer. Solo la mujer tenían ahí. El proceso estaba completamente viciado. Sus conciencias los acusan y empiezan a alejarse. Pero ¿sabes cuál es el punto acá? ¿Podían ellos matar a alguien? Sí, apedreándole. Pero ¿sabes cuál es lo tremendo acá? Jesús no tenía que morir apedreado. Si los judíos le juzgaban y decían, no, este hombre es blasfemo, según ellos se está llamando rey, se está llamando Dios él mismo, vamos a juzgarle, vamos a matarle, ¿qué hubieran hecho? Hubieran tomado piedras y lo hubieran apedreado. Pero ¿sabes que toda la escritura decía que él iba a morir crucificado? Y eso no les era permitido por los romanos. Ellos no podían crucificar, no podían dar muerte, ese tipo de muerte a nadie, solo los romanos. No era permitido por los romanos hacia los judíos. Así que tienen que venir al pretor, al gobernador. Y es Pilato quien tiene que dar el permiso de crucificar. Son los romanos quienes tienen que crucificar. ¿Sabes tú que eso es tremendo? Jesús había dicho, yo voy a morir colgado, voy a ser levantado, voy a morir en una cruz. Jesús lo había dicho muchas veces en Juan capítulo 3, verso 14, en Juan capítulo 8, verso 28, en Juan capítulo 12, verso 32, no tenemos tiempo para verlos, todos estos pasajes, pero Jesús dijo, ¿saben? Como Moisés levantó una serpiente en un palo en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Él había dicho, yo voy a ser levantado en un madero, levantado en un palo, voy a morir crucificado. Para que se cumpliese lo que él dijo, solo los romanos podían hacerlo. Los judíos están cumpliendo las profecías de Jesús. ¿Sabes? Deuteronomio capítulo 21, verso 22, si estás tomando nota, toma nota, dice que desde la ley de Moisés, en los tiempos antiguos, se había determinado que todo aquel que fuese colgado en un madero y que muriese colgado en un madero, era maldito. Y sabes tú, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Y sabes tú que Jesús tenía que acarrear nuestra maldición. Ahora sígueme, ¿cuál es el punto acá? Jesús viene a establecer el reino de Dios. Te da la oportunidad a ti, me da la oportunidad a mí de ser parte del reino de Dios. Y siendo parte del reino de Dios tenemos entrada al cielo. Vamos a vivir con Él por la eternidad. Pero sabes, no solo en la eternidad, sino aquí ahora podemos ser guiados por Él. Podemos tener su presencia entre nosotros, su gobierno en nuestras vidas, y vale la pena. Y en este proceso
Este proceso nosotros lo disfrutamos gratuitamente, por fe, pero no es que no tuvo ningún costo. Cristo tenía que morir en una cruz. Este era el costo. Cristo tenía que morir en una cruz, no apedreado, no cayéndose, no por muerte natural, tenía que morir en una cruz, colgado en un madero, para llevar nuestra maldición, nuestro pecado. Fue Pablo quien nos explicó este pasaje de Deuteronomio allí en Gálatas 3:13, lo tiene citado allí. El apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos quitó la maldición que teníamos, porque la ley nos hace pecadores. La ley dice: no mentirás, no darás falso testimonio, y tú mientes, yo miento, y eso nos hace pecadores. Y Cristo nos quitó, nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo a sí mismo maldición. ¿Por qué? El paréntesis lo dice. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tenía que ser colgado en un madero para llevarse nuestra maldición y cumplir así toda la ley de nuestro Dios. Cristo tenía que morir. Hermano, que tú y yo estemos aquí reunidos, abriendo la Biblia, entendiendo el reino de Dios, no fue gratis. Es gratis para nosotros, pero no fue sin costo. Cristo pagó el costo. El reino tiene un costo. El reino de Dios tenía el costo de la muerte del Cordero de Dios en esa cruz, y tenía que ser en esa cruz. Cristo lo había dicho. Mira en Lucas capítulo 24, luego que ha resucitado, habla con los discípulos y les dice: miren, lo que ha sucedido es lo que tenía que suceder. Era lo que era parte de la estrategia. Es que el reino tiene un costo. Dice en Lucas 24: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entonces les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Rey padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era parte del plan. Ahora, yo no sé si esto te impacta, pero todos los detalles están en control de nuestro Dios. No podía morir apedreado, tenía que morir en la cruz. Entonces Pilato tenía que venir y ser el que daba la autorización de crucificarle. Todos los detalles en mano de nuestro Dios, porque así era necesario que sucediese. ¿Sabes? El reino tiene un costo, hermano. Por eso, fíjate, el costo de la sangre del Cordero es lo que nos ha dado entrada al reino. Por eso el reino es tan importante. Sígueme, que Dios gobierne en nuestras vidas es tan importante. El reino es prioritario. Si a Cristo le costó la muerte en una cruz, si a Cristo le costó derramar su sangre por amor a nosotros, ¿no te parece que nosotros somos muy irresponsables cuando tomamos el reino de Dios así como: sí, qué pereza? Usted me está pidiendo de que Dios gobierne en mi vida. Qué jartera. No, tranquilo. Llevemos la vida tranquilo, suave. No tiene sentido. Ahora tú entiendes, el reino de Dios debe ser prioridad en la vida. El reino de Dios es más grande que estas cuatro paredes, que este círculo, ¿verdad? Este es un círculo. El reino de Dios es más grande que esta iglesia. El reino de Dios es el gobierno de Dios en tu vida, en el día a día. Mañana lunes Dios tiene que gobernar. Luego el martes Dios tiene que gobernar en tus negocios, en tu familia, en tu trato con tu esposa. Esto debe ser prioridad. Es más que una religión llena de ritos. Es el reino de Dios. Tú recuerdas este pasaje en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, su justicia. Y todas las cosas, así dice, todas las cosas. Así dice. Todas estas cosas, sustento y abrigo. Sustento y abrigos. En el pasaje de Mateo 6 está diciendo: todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué te lo digo? Porque entendemos este verso, lo entendemos así. Evangélicos de mucho tiempo o religiosos de mucho tiempo lo entendemos así, fíjate. Tú y yo lo entendemos así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que ir a la iglesia. No está diciendo eso. Es buscar el gobierno de Dios. Parte del gobierno de Dios es que tú y yo estemos acá. Es parte del gobierno de Dios. Estamos aprendiendo acá su palabra, pero lo entendemos como: no, sí, las cosas de Dios es de darle importancia. No está hablando de eso. Está hablando de que Dios gobierne, buscar el reino de Dios en todo momento y la justicia de Dios. Y luego decimos: y todas las cosas van a ser añadidas. Así que viene un chico, yo te he contado, ¿verdad? Viene un chico llorando y dice: no,
a mí, tenemos la expresión acá, ya me dejó el tren, ¿sí? Para un soltero, ya me dejó el tren, yo creo que ya no cogí ningún vagón, aquí ya estuvo, yo morí soltero, hermano, no. ¿Qué cosa? Y entonces le decimos, no, hermano, mira, busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, incluyendo la novia, todo va a ser añadido, tranquilo. Y el chico de 15 años llorando, ¿verdad? Ay, no, yo estoy desesperado, ya me dejó el tren. ¿Sabes? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, el reino de Dios fue tan costoso, tuvo un costo tan alto, que esto tuvo que morir para que el reino de Dios pudiese estar entre nosotros. Por favor, hagámoslo prioridad. Que Dios gobierne en nuestras vidas debería de ser prioridad. Busquemos eso, que eso suceda. Tranquilo, ¿sabes? No te afanes con la plata, no te afanes con hacerte rico, no te afanes con... Ahora, sé responsable en tu trabajo. Si vas a ser un irresponsable, no eres parte del reino de Dios. Es ser responsable, ser diligente, pero deje esa vida de estrés, de afán. Todas esas cosas van a ser añadidas, tranquilo. Dios no te va a desamparar. ¿Sabes en qué deberías afanarte? En que Dios gobierne. Debería de ser nuestra prioridad, pero somos a veces tan ajenos al reino de Dios. Mira, el reino de Dios es prioridad. Por eso, si algo te estorba para poder caminar en el reino de Dios, quítalo, quítalo. Si tú dices, no, hermano, a mí me parece, pero es que yo no quiero dejar esta relación adúltera que yo tengo. O sea, tengo mi esposa, tengo mi amante y estamos bien. Quítalo, quítalo, rómpelo. Pero es que no sé cómo hacerlo. Yo te puedo decir, deja de hablarle y deja de buscarla, se acabó, no es muy complicado. Quítalo. O de repente tú dices, no, hermano, yo entiendo que usted está hablando del afán, pero es que, hermano, o sea, ¿y cómo? Pues yo ya le dije que yo estoy ahorrando ya tengo la maestría para el doctorado del niño de 5 años ahorita. ¿Y cómo? Pues, ¿verdad? Estoy afanado en esto. Córtalo, quítalo. Sé responsable, pero deje ese estrés, deje ese afán. Si ese afán te separa de tu familia, si ese afán te separa del reino de Dios, ¿qué te pasa? Quítalo, es prioritario. Marcos capítulo 9, verso 47. Mira qué radical lo que dijo Jesús. Y estamos acostumbrados a que Jesús diga este tipo de frases y nosotros decir, no, pero no quiso decir eso. Quiso decir algo más suave. Pero esto fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Así o más radical. Así de importante es el reino de Dios. Ahora, no se trata de que todos estemos tuertos acá, fíjate. Se trata que es tan prioritario que si algo estorba, lo quito. Lo quito. ¿Qué estorba para que Dios gobierne? ¿Qué estorba? ¿El afán? ¿El estrés? ¿Relaciones incorrectas? ¿Qué estorba para que Dios gobierne? Quítalo. Quítalo. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es prioritario. El reino de Dios es prioridad porque el costo del reino de Dios fue alto, no fue barato. La muerte de nuestro maestro en la cruz. Dice que Pablo iba a las iglesias confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, hermano, yo te tengo esta noticia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El que te dijo que estar en el reino de Dios es, hermano, declare bendición y Dios le va a dar. Yo te he dicho, ¿verdad? Ahora voy a cambiar de marca, sí. Ese Audi que es gris mate con rines, Dios te lo tiene que dar. ¿Quién dice? Yo te voy a decir las promesas que hacía Pablo a las iglesias. Es necesario que pasemos por pruebas, pero tranquilos, vamos a entrar en el reino de Dios. Eventualmente estaremos con Él. ¿Me entiendes? El reino de Dios es eterno, es mucho más grande. Hermano, el reino de Dios es prioridad, es prioridad. Pero en segundo lugar, mira lo que vemos en la conversación. El reino de Dios tiene un costo. Cristo tenía que morir en una cruz. De esa manera, no podía morir de otra manera. Pero en segundo lugar, viene entonces Pilato y va a hablar con Jesús en el verso 33. Mira tu Biblia allí. Juan capítulo 18, verso 33. Luego que ha dado a entender de qué muerte tenía que morir, porque el reino de Dios tiene un costo, dice el verso 33, entonces Pilato
volvió a entrar. Te repito que estaba saliendo, entrando, así le toca. Entonces, luego que escucha a los judíos, volvió a entrar. Y dice el verso 33, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Entiendes? Esa es la acusación, ese es el problema. Necesitamos arreglar esto. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y sabes que Jesús responde con otra pregunta? Es interesante. Si quieres aprender a argumentar, mira los discursos de Jesús. Es increíble, impresionante. Nadie mejor que él. Mira lo que sucede ahí, el verso 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Esto es algo personal tuyo? ¿Has llegado a esta comprensión o simplemente has escuchado a alguien más decirlo? ¿Sabes qué hace Jesús acá? Piénsalo. Piensa históricamente lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si Jesús viene y dice: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué pasa si dice sí? Un sí ahí directo, sin primero tocar el corazón de Pilato. Pilato inmediatamente puede decir: ok, sedición, se llama rey en vez de César, quiere darle golpe de estado a César, vamos. ¿Qué pasa si Jesús dice no? ¿Eres tú el rey de los judíos? No. Estaría mintiendo lo que él mismo es. Sí lo es. Y entonces, si Jesús va a tomar el tiempo para explicarle qué significa ser el rey de los judíos, qué significa ser el rey y en qué consiste su reino. Así que lo que hace es llevar a Pilato al nivel personal. ¿Sabes qué está haciendo Pilato? Pilato está diciendo: ¿eres tú el rey de esa gente que está allá afuera? No de nosotros, de esa gente, de los judíos. Y Jesús le dice: ¿qué piensas tú? ¿Soy tu rey? Y entonces la reacción de Pilato es: ¿qué te pasa? Dice allí en el versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? O sea, claro que no, tú no eres mi rey, porque están hablando del rey de los judíos. Y entonces lo que hace es llevarlo a una acusación más práctica. Le dice ayer el versículo 35: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Te estamos juzgando acá porque has hecho algo malo, no porque seas mi rey. ¿Sabes qué es, hermano? ¿Sabes qué es? El reino tiene un alcance. El reino tiene un alcance, tiene una jurisdicción. El reino no solo es de los judíos, el reino está abierto para todos. ¿Sabes qué es lo que pasa? El ser humano promedio, y ahora me voy a dirigir acá en Bogotá, luego de haber yo hablado con probablemente miles de personas ahora en estos años, al andar en la calle y hablar con la gente acerca de Jesús y el reino de Dios, el ser humano, y acá en Bogotá sucede mucho, la manera de pensar es esta. Así es como se piensa acerca del reino de Dios. Número uno, el primer pensamiento o axioma que se tiene es este: el reino es importante. O sea, vas a encontrar a alguien, muy rara vez vas a encontrar a alguien que te diga: no, yo estoy en contra, yo voy a la iglesia satánica y estoy en contra de toda esa gente. No, casi no vas a encontrar esto. Vas a encontrar mucha tolerancia y respeto y diciendo: no, yo creo que sí, el reino es importante. El reino ha de ser algo bueno. De hecho, Cristo es el rey. Sí, Jesús es el rey. Más si están en una religión, inmediatamente te dicen: no, sí, Jesús es el rey. Pero al igual que Pilato, el pensamiento es este: pero es el rey de otro. Mío no es. Mi rey. No, él es el rey. De alguien será rey. De algún reino que no tiene jurisdicción en mi vida será rey. Pero mi rey, o por lo menos no siempre. Así, ¿siempre va a dominar Jesús mi vida? De hecho, yo te planteo que lo que sigue en el pensamiento es algo similar a esto: vivir completamente rendido al reinado de Jesús, a su dominio. No sé. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué es? Cuando presentamos el evangelio a la gente, lo que le estamos planteando es: ¿quieres que Jesús sea tu rey y domine tu vida? No, sí, lindo Jesús, lindo, un gran maestro, sus enseñanzas, no, qué cosa más preciosa. Y sí, no, Jesús es el rey, Él es el rey, lindo mi Jesús, sí, no, pero ¿es tu rey todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, obedeciéndole en todo lo que me diga, sí, en todo lo que te pida. ¿Quién sabe? Ese es un riesgo que incluso podemos tener acá, nosotros. Jesús es el rey.
El problema no es ese. La pregunta es, ¿Jesús es tu rey? Y eso es lo que está sucediendo con Pilato. Pilato está ahí y dice, no, eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice, no, 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 ¿dices esto por ti mismo? No, ¿qué te pasa? Yo no soy judío. ¿Acaso soy yo judío? Ese es el problema. Pero sabes, el reino está abierto para todos. Y yo quiero que entiendas que el reino de Dios, el dominio de Dios tiene un alcance para que todos entren. Hermano, todos pueden entrar al reino de Dios. Todos tienen oportunidad. Te lo vuelvo a repetir. Todos tienen oportunidad de entrar al reino de Dios. Todos pueden ser gobernados por Dios. Todos. Piensa en la persona más mala que conoces. No lo vuelvas a ver en este momento, ¿verdad? No vaya a ser que esté ahí cerca tuyo. Piensa en la persona más mala que conoces. Tiene posibilidad de entrar al reino de Dios. Piensa en la persona más moral que conoces. Si no está bajo el reino de Dios, entonces está bajo el reino de las tinieblas. Necesita entrar al reino de Dios. Todos tienen oportunidad. Dame la persona más religiosa. Si no ha entrado al reino de Dios, está en el reino de las tinieblas. Yo quiero que entiendas eso. El reino de Dios, dice Jesús, no se trata de los judíos. El reino de Dios es amplio y es a nivel personal. El reino de Dios es personal, es el gobierno de Dios a tu vida. Y todos tienen oportunidad por todos lados. La Biblia dice de que todos tienen oportunidad. Por cierto, solo quiero darte un paréntesis. Hay un pensamiento muy fuerte en la sociedad, en la religión, el día de hoy, de que Dios tiene a algunos para su reino y a otros los ha desechado de su reino y ha dicho, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, y que Dios ha dicho eso. Y que luego eso ha sido desde antes de la fundación del mundo y luego las personas nacen y está el que dijo tú no, pues no tiene oportunidad. Eso es falso, eso no es bíblico. La Biblia en todo momento nos dice que todos tienen oportunidad, todos. Ahora, ¿todos van a tomar esa oportunidad? No, la gran mayoría la va a rechazar. La puerta para el reino de Dios es angosta y la puerta para la perdición es amplia, porque la gran mayoría lo va a rechazar, pero todos tienen oportunidad, de toda nación tienen oportunidad. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, verso 14. Y le fue dado al Hijo del Hombre, a Jesús. Es una profecía en Daniel sobre Jesús. Y a Jesús le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Hablando con un señor una vez en la calle me dice, usted me dice, viene a implementar esa religión gringa aquí. ¿Cuál religión gringa? Le dije yo. Esa religión de Jesús es una religión que viene de Europa y después un gringo, de España y gringa. Sí, yo entiendo la parte histórica que quizás él estaba señalando. Pero del reino de Dios es de toda lengua, tribu, nación, de toda nacionalidad, rolos, paisas, todos los colombianos, salvadoreños, de China, de Estados Unidos, de toda lengua y nación. ¿Me entiendes? Es así. Es abierta para todo el mundo y todos tienen oportunidad. Juan capítulo 3 dice que aquel que no quiere nacer de nuevo, pues, no, cierra la puerta. Pero el que quiera nacer de nuevo, el que quiera recibir a Cristo, este tiene oportunidad, dice Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, del vientre de su mamá, y del Espíritu, nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿quién tiene oportunidad de nacer de nuevo? Todos. Fue más adelante que en Marcos capítulo 1, verso 14, Jesús dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. A esto se dedicaba. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Y Jesús anda predicando. ¿Qué predica Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo lo predicaba? Diciendo, el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hermano, el reino de Dios está cerca. No es lejano. El reino de Dios no está lejano. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. Jesús tuvo que venir, morir en una cruz para que el reino de Dios esté accesible. ¿Y cómo entro al reino de Dios? Ahí dice,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira, hermano, ¿sabes qué es algo que puede matar el avance del reino de Dios? Sígueme en el argumento. ¿Quién tiene acceso al reino de Dios? Todos. ¿Quién tiene oportunidad de entrar al reino de Dios? Todos, tus vecinos, tus amigos, la gente de Bogotá, todos tienen acceso al reino de Dios. Hermano, pero depende de qué religión sea. No, ahora tú entiendes, no se trata de una religión, se trata del reino de Dios. Todos tienen oportunidad. Ahora, ¿sabes cuándo cerramos la puerta de oportunidad para la gente? Cuando tenemos prejuicios. Cuando somos nosotros los que decimos, no, esa gente yo no le hablo porque no es de mi estrato social. O a esa gente yo no le hablo porque es de un estrato superior. Gente soberbia. No, a esa gente no le hablo porque es de millonarios y yo soy de Santa Fe. O sea, lo que tú quieras. A esa gente yo no le hablo porque es lo que tú quieras. Porque su color de piel es distinta, porque su profesión religiosa es diferente, porque su estrato social es distinto. Ahora tú entiendes, el reino de Dios está abierto a todos, sin prejuicio alguno. Mira, hay un pasaje allí que quiero que busques. Lucas capítulo 10. Deja una marca allí en Juan, pero te pido que vayas unas páginas atrás. El reino de Dios es para todos, hermano. Y nuestros prejuicios pueden estorbar el reino de Dios. Cuidado. ¿Sabes algo que me encanta del cuerpo de Cristo? Algo que me encanta de una buena iglesia. Es que en una buena iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos hermanos. Y aquí habemos de todos, habemos bonitos y hay feitos. Y no hay prejuicios. ¿Qué les pasa? ¿Por qué les da risa? Hay gente con plata y hay gente que no tiene plata. Hay gente con preparación muy alta y hay gente que nació blindada, ¿verdad? No le entra nada, no. Habemos de todo. Ese es el reino de Dios. Es multiforme, es de multicolores. Así debe ser. El día que eso cambie en tu corazón, tienes un problema grande. Porque el reino de Dios es para todos. Dice en Lucas capítulo 10, Jesús envía a 70 personas para predicar el evangelio y dice en el verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga enfrente y sanad los enfermos que haya allá y decidles, ¿se ha acercado a vosotros el reino de Dios? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, por cierto, óyeme, muchos nos rechazan. Vamos a ir la otra semana a predicar el evangelio a todas las calles y vamos a ir y le vamos a decir, el reino de Dios se ha acercado, mira, ven, el reino es accesible para ti. ¿Y sabes qué van a hacer? Nos van a rechazar, nos van a aventar los folletos, van a decir, no, yo no quiero nada. Pero eso ha sido así. ¿Y sabes qué hacemos con estas personas? Ahí lo que dice allí el versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Oportunidad hay para todos. Me rechazó. En vez de ponernos a llorar, decimos, bueno, qué pena contigo. Solo tienes que saber algo. El reino de Dios se había acercado. Oportunidad tienes. Ahora, si tú quieres rechazarla, recházala. Y mira, sigue allí en el verso 12. Y os digo que en aquel día, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Claro, si el reino de Dios se acerca a una persona y esta persona dice, no, yo no quiero, bueno, fresco. En el día del juicio, ¿sabes qué es lo que va a decir Jesús? El reino de Dios se había acercado. ¿Qué pasó? Tú rechazaste. ¿Qué pasó? ¿Entiendes esto? No nos rechazan a nosotros. De hecho es lo que dice el verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que son ciudades, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha.
Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Es esto, ¿sabes? Nosotros vamos con las buenas nuevas del reino. Y si alguien rechaza, si tú dices, no, hermano, yo le he hablado a varios amigos, compañeros de la universidad, del trabajo, diciéndole, venga, y me dicen, ¿cómo voy a ir? Tranquilo, no te desechan a ti, desechan a Cristo. Fresco. El reino de Dios tiene que ser anunciado a todos, porque, escúchame, todos tienen oportunidad, todos tienen oportunidad. Yo quiero que esto te quede muy claro. Por eso, hermano, vamos a predicarle a todo tipo de gente. Vamos a predicar en todo tipo de estrato, conforme a las oportunidades se nos van dando. Vamos a predicar todo tipo de color, sabor, todo tipo de persona, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús le dice a Pilato, Pilato, ¿dices esto por ti mismo? ¿Quieres que el reino te alcance a ti? No, yo no soy judío. Bueno, tú eres quien rechaza, pero la oportunidad es para todos, hermano. Por eso nos vas a ver cargado todo el tiempo. Luego dice, fíjate, si regresas ahí, yo te pedí que dejaras una marca. Juan capítulo 18. Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? No, yo no soy judío. Qué pena, porque el reino te pudo haber alcanzado a ti. El reino está abierto para todos, no es solo rey de los judíos. Tanto que Jesús no ha dicho ni sí ni no todavía. ¿Estás de acuerdo? ¿Eres tú rey de los judíos? No ha dicho ni sí ni no. Ahora va a decir, sí, yo soy el rey. Luego que ha puesto en el corazón de Pilato esta inquietud personal. El reino es personal. Y entonces dice allí en el versículo 36, Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Sabes? Jesús le hace ver a Pilato otro elemento del reino, de la estrategia del establecimiento del reino. Primero, el reino tiene un costo, es la muerte de Jesús. Luego vemos que el reino tiene un alcance muy amplio, es más que el rey de los judíos, es el rey de todos. Pero luego él le explica, ¿sabes qué? El reino tiene un origen. Mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Lo que Jesús está diciendo es que la solución para este mundo es el reino de Dios. La solución para este mundo no es de este mundo. Te lo digo de una manera fácil, hermano. El reino de Dios no es físico. El reino de Dios no es una institución humana. El reino de Dios, fíjate, nosotros no estamos acá para impulsar un partido político. Nosotros no estamos acá para impulsar a un político carismático, con un carisma muy bueno, elocuente el hombre, no, justo, muy noble, no estamos para eso. Nosotros no estamos acá para imponer ONGs. No, hermano, pero la ayuda social, de acuerdo, yo voy a poner el balance en un segundo, pero quiero que entiendas que el reino de Dios no es partidos políticos, no es gobiernos, no es presidentes, su reino no es de este mundo. Yo he visto a creyentes tan apasionados. Hay dos cosas que apasionan a los colombianos. Dos cosas los apasionan y los sacan tremendamente de sus casillas. Uno es el fútbol. Aquí es peligroso. El fútbol es apasionante. Y dos es la política. Aquí nos encanta la política. Nos fascina la política. Y esto les apasiona. Yo he visto en pocos países de Latinoamérica que he tenido la oportunidad de ver tanto involucramiento político como lo veo acá. Jóvenes acá quieren vivir para la política, se preparan para la política. Es interesante. Quizás porque no sucede mucho en mi país. Allá nos gusta reírnos de la política, igual que acá, pero acá les gusta participar mucho de política. ¿Es malo participar de política? No, si tienes la oportunidad, hazlo. Hermano, ¿y por cuál lado me tengo que ir? ¿Derecha, izquierda, al centro? Por donde te tienes que ir es de ninguna manera yo te voy a decir por dónde te tienes que ir. Por donde tú quieras, tu preferencia política que quieras. ¿Sabes cuándo es un problema? Cuando un hermano en Cristo está con otro hermano en Cristo peleados, porque uno es de izquierda y el otro es de derecha y se están ofendiendo mutuamente, como que esa fuera la solución.
Es ridículo, perdón que lo diga de esta manera, pero es ridículo creer que un partido político lleno de hombres imperfectos van a solucionar las cuestiones imperfectas de esta sociedad. Es ridículo poner nuestra esperanza en los hombres, pero muchos lo hacen. Y dicen, no, si fulano fuera presidente, si sutano fuera el alcalde, es que el alcalde actual, no hable de mi alcalde, pues yo sí hablo. Y empezamos en esta riña como que esto fuera una solución. Ahora, hay que involucrarse en política, por supuesto, en la medida que tú quieras. Sí, o sea, si puedes involucrarte en el activismo político, pues hazlo. Si es algo que tú quieres hacer, vota, por favor. Cuando tengas la oportunidad de hacerlo, ve y hazlo. Yo no puedo votar aquí en Colombia, entonces ve y hazlo, vota por mí, ¿verdad? Hazlo, involúcrate. Pero no creas que allí está la solución para este mundo. ¿Sabes dónde está la solución para este mundo? En el reino de Dios. ¿Sabes cuándo hay solución? Cuando el hombre que le pegaba a su esposa ahora es gobernado por Cristo y no le pega más. Eso es el reino de Dios. ¿Entiendes esto? Cuando el soberbio que trataba mal a sus empleados y no les pagaba lo justo, ahora es humilde porque está gobernado por Cristo. Eso es el reino de Dios. Esa es la solución. Y no hay institución humana que ayude a eso. Cuando los creyentes somos generosos y vemos al menesteroso y le ayudamos, guardando silencio, eso es el reino de Dios. ¿Entiendes esto? Cuando el que tiene plata ayuda al que no tiene plata, ese es el reino de Dios. No por una, fíjate, no por una selfie, ni por sino porque está gobernado por Cristo. Eso es el reino de Dios. Cuando el padre ausente de sus hijos por el afán y el estrés, ahora está presente en la vida de sus hijos. Eso es el reino de Dios. ¿Entiendes esto? Esta es la solución. Pero no es, fíjate, una institución humana. El reino de Dios no es físico. Mi reino no es de este mundo. No pienses en una institución humana porque no es eso. Participa en las ONGs. O sea, hermano, que yo puedo ir y donar sangre. Dona sangre. Puedo ir y ayudar a los perritos a que los adopten. Perritos abandonados. Hazlo. Hazlo y adopta tú. Hay familias que adoptan hasta 5 o 6 perritos. Hazlo. Si tienes espacio y la capacidad, hazlo. O sea que puedo participar en un orfanato. Por favor, ve y participa, hazlo. Es parte del sueño que como congregación vamos proyectados hacia esto. ¿De qué manera vamos a tocar las necesidades de la sociedad? ¿Sí? En estos 3 años hemos tenido la oportunidad de hacerlo en algunas ocasiones. Pero entiende algo. Ese esfuerzo no sustituye el esfuerzo del reino de Dios. Regálale pan al hambriento y no le hagas una invitación al reino de Dios. Y ese esfuerzo estuvo falto. Porque la solución a su vida es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. Jesús le dice, no has entendido, Pilato. Yo no vengo aquí a derrocar al César. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores ya hubieran peleado, me hubieran rescatado, pero mi reino no es de aquí. Mi reino es espiritual. La Biblia nos describe el reino de Dios por todos lados. Dice que una vez los fariseos le preguntaron a Jesús, mira allí en Lucas 17, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí. Ahí está la oficina del reino de Dios. Vamos. Helo aquí o helo allí. No. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya está el reino de Dios, pero yo no veo oficina, hermano. Es que no se trata de oficinas. El reino de Dios ya está aquí. Es el gobierno de Dios en cada individuo. No es físico. En otro pasaje dice en Romanos capítulo 14, Pablo hablando, él dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, yo vi a un hermano ahí comer morcilla y eso es pecado. No, el reino de Dios no es comida ni bebida. Es el gobierno del Espíritu Santo, es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. No, hermano, pero es que la morcilla tiene que ser pecado, ¿no? ¿Me entiendes? En ese contexto está hablando Pablo ahí en Romanos capítulo 14. Quiero que entiendas esto. No estamos acá diciendo, qué barbaridad, ¿viste cómo se vistió el hermano?
no vino apropiado para el reino de Dios. No se trata de vestimentas. Somos decentes, tratamos de ser decorosos porque creemos que es un lugar de respeto en la presencia de Dios. Pero ¿me entiendes? No estamos juzgando ahí, viste al hermano fulano que se hizo esto o lo otro. Entiéndeme esto, hermano. El reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de cada uno. Es algo interno, no externo. Lo interno produce lo externo, de acuerdo. Pero es algo interno. El reino de Dios no es comida ni bebida. Colosenses capítulo 1, verso 12, dice que hemos sido trasladados de gobiernos. Dice que con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo quiero que tú entiendas que antes estabas bajo el dominio del diablo. Y si tú estás acá esta mañana y no le has pedido a Jesús que te salve, que entre a tu vida y te perdone, estás bajo la potestad de las tinieblas. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Nos trasladó de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. No es un cambio de religión. ¿Sabes qué es lo peor que podríamos hacer? Lo peor que podríamos hacer es montar iglesias donde se predique la Biblia y que la gente cambie la misa por el culto. Es lo peor que puede suceder. Es una religión, ¿de qué sirve eso? Y no estamos exentos de esto. ¿Sabes qué es lo que anhelamos ver? Que las personas pasen de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y pudieron haber sido evangélicos toda la vida y no estar bajo el reino de Dios. Es que la gente pase de la potestad del diablo a la potestad de Cristo y que obedezca a Cristo y que Cristo gobierna. Porque el reino de Dios, entonces, fíjate, en ese sentido, escúchame, el reino de Dios es más grande que Vida Nueva. El reino de Dios es más grande que esta iglesia. Esta iglesia no tiene el monopolio del reino de Dios. El reino de Dios está por todos lados. Y tenemos hermanos en Cristo por todos lados. Porque el reino de Dios no es físico, es espiritual. Es todo aquel que ha sido sometido al dominio de Cristo. Y fíjate, solo un detalle allí, porque alguien puede estar pensando, o sea, hermano, que nunca va a tener representación física. ¿Cómo no? Eventualmente Cristo va a venir como el rey y va a sentarse. Y en Jerusalén estará su trono. Y escúchame, Él va a reinar físicamente en esta tierra durante 1000 años. Cristo va a tener su reino físico acá en la tierra. El reino de Dios va a tener una manifestación física en esta tierra. Pero ahora solo tenemos la manifestación espiritual del reino de Dios. Es el gobierno de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, por mostrarte un pasaje. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Rey, de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, eventualmente tendremos un reino físico. Pero quiero que entiendas que en este momento el reino de Dios está entre nosotros. No es físico, es espiritual. Es el gobierno de Dios en tu vida. Hermano, yo te dije, vamos a tratar de hacerle justicia a este texto, porque Jesús está hablando con Pilato y está dando conceptos profundos. Y en su conversación le dice, Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y finalmente, mira, para terminar allí, mira cómo termina nuestro texto. Le dice el versículo 37, Jesús le ha dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces le pregunta a Pilato, verso 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey entonces? Entonces eres rey. Es lo que diríamos nosotros, entonces eres rey. Y Jesús le dice, sí. Dice allí en el versículo 37, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Mateo y Marcos nos lo traducen, tú lo dices. Entonces eres rey, tú lo dices, tú lo has dicho. Sí, yo soy rey. Y entonces mira lo que sucede allí. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, efectivamente. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ojo, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Aquí está la respuesta, Él dijo, ¿para qué? Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. ¿Sabes? Es que el reino tiene un propósito. Sígueme. Jesús está explicando el reino. Le está diciendo a Pilato, Pilato, te voy a explicar el reino. Tú no lo entiendes. Tú crees que yo voy a venir a derrocar a César. No. Primero el reino tiene un costo.
tengo que morir en una cruz. Segundo, quiero que entiendas que el reino tiene un alcance, te puede alcanzar a ti. Pero también el reino tiene un origen, no es de este mundo, no es algo físico. Pero el reino tiene un propósito: dar testimonio a la verdad. Y todos los que son de la verdad, dijo Jesús, oyen mi voz. ¿Sabes? El reino de Dios fue establecido en esta tierra para poder proclamar la verdad. La verdad. Hermano, yo te tengo una frase acá. Como iglesia, somos luminares en este mundo. Somos siervos que enseñan la verdad. ¿Cuál es el propósito de una iglesia? Enseñar la verdad. Enseñar la verdad. Pero te propongo que muchas iglesias locales han fracasado horriblemente en ese propósito. Y lo que menos enseñan es la verdad. Y que nosotros no estamos exentos. Que esta debe ser nuestra prioridad, de todos nosotros. A tal grado que nos cuidamos unos a otros, porque como propósito tenemos dar testimonio a la verdad. Esto es lo que hacemos, lo que debemos hacer. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 14, Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas, hagámoslo sin pelear, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Te suena conocido? Somos hijos de Dios en una generación maligna y perversa. Así es la sociedad. Pero sabes que en medio de esta generación, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Pero sabes que nosotros nos volvemos como la luna. Si Él fuese el sol, porque Él es el sol de justicia, de acuerdo a Miqueas. Si Él es el sol, nosotros reflejamos su luz. Somos como luminares, somos como la luna, reflejando la luz del sol en un mundo que está en completa oscuridad. Ese es nuestro papel. Somos luminares en el mundo. Ahora, ¿cómo logramos esto? Ahí dice la primera frase: asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa asido? Hermano, ahí está mal escrito, se dice hecho, no se dice asido, ¿verdad? No, está bien escrito porque es sin H y con S. Asido significa agarrado, cogido, teniendo la palabra de vida. ¿Sabes que nosotros no tenemos nada que decirle a este mundo si no es porque estamos asidos de la palabra de vida? Somos luminares en este mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabes? El rey espera que nos ha confiado el reino de Dios y espera que seamos entonces luminares en este mundo, que llevemos frutos del reino. ¿Sabes que hablando con los fariseos, escucha esto, Jesús hablando con los fariseos les dijo esto: por tanto os digo, les dijo a los gobernantes de Israel, os digo que el reino de Dios, ¿qué dice? Será quitado de vosotros. Fue quitado de Israel. ¿Quién era el que podía ser luminar de este mundo? ¿Quién iba a ser bendición a todas las naciones? ¿Quién tenía como misión ser el comunicador de la verdad en este mundo? Israel. Y sabes que Cristo vino y dijo: yo soy el rey, así que yo determino. El reino de Dios es quitado de vosotros y es entregado, es dado a gente que produzca los frutos de Él, la iglesia. El reino de Dios fue quitado de ellos para dárnoslo a nosotros. ¿Sabes qué es lo que se espera de nosotros? Que demos fruto. Que demos fruto. Lo mínimo que podemos hacer en el reino de Dios es ser testigos a la verdad, es dar testimonio a la verdad. Por eso nos enamoramos de la verdad. Por eso, fíjate, la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Sabes qué es un baluarte? ¿Sabes qué es un baluarte? Esa es una foto de un baluarte en Cartagena. ¿Has visto la ciudad amurallada de Cartagena? ¿La has visto aunque sea en fotos? Muchísimos han estado allí. A mí me encantó la oportunidad que tuve de ir a Cartagena, salí enamorado de allí, qué cosa más linda. Y entonces tienes la ciudad amurallada de Cartagena y sabes que viene un muro acá, viene otro muro acá haciendo como un cuadrado, ¿sí? Dos telas de muro y en la esquina se junta un baluarte. Es como ese sobresaliente del muro donde podían estar soldados y estar vigilantes de las dos esquinas. Podían ver de un lado del muro y del otro lado del muro, en la esquina, ¿sí? Eso es un baluarte. ¿Sabes que la iglesia es un baluarte?
Fue Pablo quien le dijo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Quiero que entiendas que la iglesia es la casa de Dios porque Dios mora entre nosotros. Es tan sencillo como eso. Entonces dice que te comportes bien en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No te pierdas en el propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos como iglesia? Glorificar a Dios compartiendo la verdad. Somos un defensor de la verdad. Y escúchame bien. La verdad está bajo ataque. La verdad está bajo ataque. Ahorita, párate tú y habla acerca del aborto de acuerdo a la verdad. ¿Y qué te va a pasar? Habla respecto a la homosexualidad de acuerdo a la verdad. ¿Y qué te va a pasar? Van a hacer escarnio de ti y de mí. Van a burlarse porque la verdad está bajo ataque. Pero somos como iglesia el baluarte de la verdad. Somos como iglesia, fíjate, los que defendemos la verdad. Alguien dijo que la verdad no debe ser defendida. La verdad solo debe ser soltada. La verdad es como un león, dijo alguien, que tú lo sueltas y él que se defienda. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué hacemos en esta sociedad? No andamos peleando con todo el mundo. Comunicamos la verdad y la soltamos y decimos, esta es la verdad. Y la verdad se defiende sola, no te preocupes. Pero somos baluarte de la verdad. Por eso, escúchame hermano, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La Biblia dice de sí mismo, fíjate, que es la verdad. Cristo quiere que hagamos conocer la verdad al mundo. Dice en 1 de Timoteo capítulo 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, este es el deseo de Dios. ¿Quieres saber el deseo de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es como iglesia podamos ir y predicar la verdad y todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito. Yo te preguntaba, ¿qué es la verdad? Jesús dijo en Juan 17:17, mira cómo lo dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ok, yo termino con esto, hermano. Yo no quiero cansarte más, pero no puedo apasionarme más en esto. Por eso nos apasiona la verdad. Por eso no somos haraganes para estudiar la verdad. Por eso somos responsables en entender en la mejor de nuestras capacidades la verdad. No queremos estar aquí, fíjate, montando un show, ni queremos estar acá diciéndote nuestras bonitas opiniones. Queremos estudiar la verdad en la mejor de nuestras capacidades, a la mayor responsabilidad que tenemos. Y esperamos de ti que tú tengas esta actitud, que te apasione la verdad. Ay, hermano, pero ya volvemos a lo mismo. ¿Usted quiere que esté leyendo la Biblia, estudiándola? Sí, sí. Porque somos baluarte de la verdad. Porque la verdad es el propósito por el cual Cristo estableció el reino. Yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Conoce la verdad. Y no hay atajos. Hay que leerla, hay que estudiarla, no hay atajos. No hay nueva revelación ni inspiración. Un pastor me decía, hace muchos años me decía, yo como tengo el don de predicar, que no sé de dónde sacó eso, ¿verdad? Pero él decía esto, yo tengo el don de predicar. No, a mí Dios me revela lo que yo voy a predicar una hora antes de que me voy a subir, yo ahí a la tarima. Yo ya sé que voy a predicar y Dios me da una unción y yo hablo. No, eso es mentira, hermano. Eso no es así. No hay tal cosa como entendamos la palabra sin prepararnos en la palabra. Toma horas entender la palabra y estudiar la palabra para entregar la palabra. Pero ¿cuánto vale la pena? Porque ese es el propósito, ser baluarte de la verdad. Yo te animo a que te apasiones con esto. Anhelamos tener hombres aptos para enseñar la verdad, como dice Filipenses capítulo 2, verso 14. Mira cómo dice, porque el siervo del Señor, escúchame, hombres que están acá, mujeres que van a enseñar la verdad. El siervo del Señor no es pleitista, no debe ser contencioso, no anda peleando por todos lados, creyendo que tiene la razón, no es arrogante. ¿Sabes qué es? Es amable para con todos.
Pero sí sabes cómo es. Lee la última frase. Es apto para enseñar. Es sufrido. Se sacrifica. Necesitamos en esta ciudad más líderes que no sean carismáticos solamente y se paren y den un gran discurso y todo el mundo se ría y salga feliz y diciendo, no, qué bendición. ¿Y qué aprendiste? Nada, pero qué lindo estuvo. Necesitamos gente que de verdad se meta a la verdad, a la palabra de Dios y sea apto para enseñar. Y entonces seamos baluarte de la verdad. Pero eso solo va a suceder cuando hombres, jóvenes que están acá, hombres que están acá y mujeres se apasionen con la verdad. Cristo dice, Pilato, tú no has entendido. Yo soy rey, tú lo has dicho. Es que yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y mis seguidores se van a apasionar por la verdad. ¿Sabes por qué tienen que ser aptos para enseñar? Porque con mansedumbre deben corregir a los que se oponen, con mansedumbre. No son pleitistas, no son contenciosos. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer el ¿qué? La verdad. Y escapen del lazo del diablo en que los tiene cautivos a voluntad de Él. Están ahí cautivos, están bajo la potestad de las tinieblas. Mira, yo no quiero hacerte más largo esto, yo sé que el tiempo ha transcurrido. Yo te dije, vamos a tratar de luchar con este texto. Pero el reino de Dios, fíjate, es lo que Cristo vino a establecer. Y el reino de Dios es la oportunidad de que Dios nos gobierne y que vivamos una vida que vale la pena vivir. Una vida que impacte este mundo de verdad, no una religión vana. Religión vana hay por todos lados, no una iglesia vana. De verdad el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo hago, hermano? Métete a la verdad. Y entiende que este reino tuvo un costo. Dale prioridad. Tuvo un costo, fue la muerte de Cristo en la cruz. Entiende que este reino está abierto para todos. Tú tienes oportunidad si no eres parte del reino de Dios. Tus amigos tienen oportunidad de entrar al reino de Dios. Entiende que tiene un origen, no es humano. No estamos aquí para establecer instituciones humanas. Estamos acá para que Dios gobierne en la vida de cada familia. Y es un bastión, es un baluarte de la verdad. El reino de Dios está para proclamar, dar testimonio a la verdad. ¿Sabes? ¿Viste cómo termina nuestro texto? Cuando Pilato escucha esto, le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Y se levantó y se fue. Y le dijo a los judíos, yo no hallo nada malo en este hombre, no lo puedo acusar. Y vamos a ver, fíjate, vamos a ver en las siguientes sesiones, estudiar el siguiente trozo de Pilato acusando a Jesús, terminando dándolo para que lo crucifiquen. Pero Pilato llegó a la conclusión, no hay nada malo en este hombre no ha hecho nada malo. Pero sabes, este mundo está haciendo la misma pregunta el día de hoy. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Está confundido. ¿Qué es la verdad? Y tú y yo tenemos esa respuesta acá. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.